Oscar Aza. El tiempo se agota para miles de afganos en Kabul que tratan de salir como sea del país. El día 31 es la fecha tope puesta por Estados Unidos para abandonar definitivamente Afganistán, y desde el Pentágono confirmaban la salida este martes de cientos de sus soldados del aeropuerto de Kabul, coincidiendo con el mensaje de Joe Biden a sus aliados. No habrá ningún tipo de prórroga. También trabaja contrarreloj el Reino Unido, que habría evacuado ya a cerca de 9.000 personas. Londres insiste a los talibanes en la creación de un paso seguro para todos aquellos que quieran salir de Afganistán pasado el 31 de agosto. Alemania, Francia, Bélgica, Rusia, España o Lituania siguen apurando en mayor o menor medida, mientras otros países como Polonia dan por finalizada su misión de evacuación. Todo ello asumiendo que el mismo día 31 aún puedan salir aviones de Kabul, pues en verdad los talibanes podrían cerrar el aeropuerto en cualquier momento. Bueno, comenzamos este programa con el doctor Luis Fleischman, vía Skype, profesor de Palm Beach State University, State College. Muchas gracias, doctor Fleischman, por acompañarnos. Y aquí en nuestros estudios, Francisco Poleo, periodista, con quien vamos a conversar sobre este desarrollo de los acontecimientos que se están sucediendo con cambios cada minuto. Justamente, doctor Fleischman, un exministro afgano ha denunciado que los talibanes están asesinando a niños en los lugares donde hay levantamientos populares. Pero además de eso, a pesar de la promesa de los talibanes de que van a permitir la retirada de los ciudadanos norteamericanos más allá del día 31, pues evidentemente no hay seguridad en ningún lugar de Afganistán para llegar al aeropuerto. ¿Cuál es su lectura de todo esto que está ocurriendo de manera vertiginosa esta noche? Bueno, yo pienso que hay dos cosas importantes. La primera es, obviamente, los talibanes quieren reprimir bien fuerte al último bastión de resistencia que existe en una de las provincias en Afganistán, que está liderada por el hijo del ex líder de la Alianza del Norte. Massoud. Sí, correcto, Massoud. Y entonces el asesinar niños a mí no me llama la atención para nada. Habría que confirmar esa información del ministro afgano, pero a mí no me llama la atención porque es el método de los grupos terroristas opresivos como el Talibán para intimidar a aquellos que se rebelan contra su autoridad. Eso una. Con respecto a cómo yo leo lo que está pasando en este momento, lo que más se me pasa por la cabeza en este momento es la crisis de los rehenes en Irán, que sucedió en el año 1979 y que duró varios años, ¿verdad? 1980. En este momento los talibanes, al imponer condiciones a los Estados Unidos y al hacerlos vivir este momento de incertidumbre, es una forma de humillación. Y por otro lado, algo que dijo la nota tuya anterior, donde hay elementos de ISIS-K. Ahora, si tú lees, por ejemplo, los reportes, los informes sobre ISIS, se dice que el Talibán no se lleva bien con ISIS. Pero de vuelta, yo personalmente no creo eso. Yo pienso que Afganistán se va a volver de vuelta a una especie de coalición de varios grupos terroristas de alcance global. Y obviamente esto es una revancha contra los 20 años de ocupación de Estados Unidos y un intento de humillar a los Estados Unidos y levantar el espíritu del mundo musulmán radical en general en contra de los Estados Unidos y para mostrar que Estados Unidos en realidad es un tigre de papel, como se dice en esta, como lo dijo Mao Zedong. Vamos a escuchar, para escuchar a Francisco Poleo, lo que dijo hoy el secretario de Estado Anthony Blinken. But let me be crystal clear about this. Permítanme ser muy claro sobre esto. No hay una fecha límite para nuestro trabajo de ayudar a irse a los ciudadanos estadounidenses restantes que decidan que quieren hacerlo junto con los muchos afganos que nos han apoyado durante todos estos años y quieren salir y no han podido hacerlo. Este esfuerzo continuará todos los días después del 31 de agosto. Los talibanes han hecho compromisos públicos y privados de proporcionar y permitir el paso seguro a los estadounidenses, a los nacionales de terceros países y afganos en riesgo a partir del 31 de agosto.
Estados Unidos, nuestros aliados y socios y más de la mitad de los países del mundo, 114 en total, emitieron una declaración en la que dejaron en claro a los talibanes que tienen la responsabilidad de mantener ese compromiso y proporcionar un pasaje seguro a cualquiera que desee irse del país, no solo durante la duración de nuestra misión de evacuación y reubicación, sino todos los días a partir de entonces. Justamente, Francisco Poleo, estamos hablando, vamos a ver la gráfica, de el número estimado en agosto 24 de 6.500 estadounidenses. Han evacuado 4.500. 500 han sido contactados, de manera que hay 1.500 que no se sabe dónde están. Ahora bien, las consecuencias políticas aquí, hay dos legisladores, el representante demócrata Seth Moulton y el representante republicano Peter Mayer, que se aparecieron en el aeropuerto de Kabul en un avión privado. Y eso ha despertado la ira, ha enfurecido al gobierno de Biden. Pero por otra parte, los europeos también están presionando. Mira, por una parte es comprensible la molestia, la rabia del gobierno de Biden ante la presencia de estos dos parlamentarios en Afganistán, porque no sabemos exactamente a qué va más allá de robar cámara. Esto es simplemente una actitud populista porque inclusive están drenando logísticamente tiempo y recursos en líneas generales de la misión primordial, que es evacuar a todo el que se pueda evacuar, ¿no? Imagínate que a algún parlamentario de estos le ocurra algo en el aeropuerto de Kabul, que además ya vemos que hay una amenaza terrorista, nos están informando. En fin, y mira, la posición de Europa es una posición muy curiosa, porque a Europa le está cayendo, además, toda la responsabilidad ahora de tener que darle refugio a los miles de afganos que han salido de Afganistán en estos días. Entonces, Estados Unidos, Biden, mejor dicho, en una posición muy de Trump, está actuando unilateralmente, no está actuando de la mano de sus aliados. Cuando Biden asume la presidencia dice América ha vuelto. América ha vuelto se interpretaba como vamos a actuar otra vez de la mano de nuestros aliados, mancomunadamente, pero ahora ante la primera gran crisis simplemente la Casa Blanca tira por el medio y simplemente no consulta con sus aliados. Por eso ahora Italia, y tiene que ser, imagínate que ha tenido que ser Italia la que convoque una reunión extraordinaria del G20 para la crisis de Afganistán. Así está el mundo en este momento. Increíble. Doctor Fleischman, se decía que las fronteras estaban cerradas, sin embargo se están reportando miles de afganos huyendo por la frontera con Pakistán, que ya anteriormente a todo esto tenía 2 millones de refugiados en Pakistán. Justamente el gobierno austriaco dijo esta semana de que Austria no iba a aceptar ningún refugiado afgano, que los países limítrofes lo aceptaran. Pero vemos también que inclusive un colegio de religiosas ha viajado a Ruanda, se han ido a Ruanda con sus alumnas, que era un colegio de señoritas, de niñas. ¿Cómo ve esta situación del éxodo provocado por la catástrofe de Afganistán? Totalmente, o sea, la crisis esta, estamos hablando del retorno de un movimiento totalitario que ha subyugado mujeres, que ha aterrorizado a la población para imponer su gobierno y que de alguna forma la invasión norteamericana en el año 2001 fue una liberación para ellos. Y ahora se ven de vuelta envueltos bajo el mismo régimen totalitario en el que se encontraban 20 años atrás. Entonces es natural de que surja una crisis de refugiados de este tipo, porque no pueden ir al aeropuerto. Obviamente millones de personas no van a ser transportadas a Europa, no van a ser transportadas a Estados Unidos. Recordemos, los sentimientos anti-inmigrantes son muy fuertes en Europa, y en Estados Unidos, recordemos, venimos del trumpismo y tenemos la crisis en la frontera sur. Y entonces es natural que esa gente desesperadamente busque huir hacia los países limítrofes. Estamos ante una crisis muy seria y no diferente a la crisis que causó la guerra de Irak o incluso la crisis en Siria, donde es imposible vivir en ese estado de violencia. ¿Dónde falló este plan de evacuación? Doctor Fleischman. A mí me parece, y hay algo interesante que dijo Francisco Poleo, ¿no? Es la testarudez con que Biden manejó todo esto. El querer irse de Afganistán, me voy de Afganistán para que se las arreglen solos,
y encima siguió el plan, el acuerdo loco, el acuerdo que no tiene mucho sentido entre Trump y el Talibán, que fue un acuerdo en realidad que dejó al gobierno afgano totalmente debilitado. O sea, el problema aquí es que ellos tenían que haber anunciado su evacuación, o sea, su retirada, después que se vayan todos, después que se vaya cada ciudadano norteamericano. Aquí lo que hicieron es prepararon a los talibanes para la evacuación. Entonces los talibanes se reorganizaron militarmente para tomar ciudad por ciudad. Eso fue lo que hicieron. Claro, Francisco. Entonces dejaron esta gente, tanto a los americanos como a los afganos que cooperaron con Estados Unidos, a merced de estos asesinos y le creyeron la palabra. La palabra, o sea, Francisco, el tema... total que viene de la administración Obama. Vamos con Francisco. Francisco, Sí. Esto va más allá del bipartidismo. O sea, la guerra de Afganistán engloba a 2 administraciones republicanas y 2 administraciones demócratas y terminamos en este desastre. Por supuesto que va más allá del bipartidismo y la responsabilidad es total y para llegar al fondo de este asunto, tanto los republicanos como los demócratas deben dejar de responsabilizar al otro por lo que está ocurriendo. Deben ver por qué pasó esto y para ver eso tienes que tener un enfoque completo, general. Gracias, Francisco Poleo. Gracias, doctor Fleischman. Al regresar, la crisis de Afganistán acapara la atención nacional. Pero en Washington, la Cámara de Representantes no deja cabos sueltos y avanza en la posible aprobación del ambicioso plan que proporcionaría fondos